Buenas tardes a todos. Iniciamos el panel de la tarde del Grupo 1 con la discusión del Plan de Acción para la Reactivación de la Integración Regional que ha presentado la Coordinación General y el GRIDALE en su conjunto. Para tratar de ordenar la discusión, no sé si hay propuestas. La mía sería discutir punto por punto, primero medidas de a corto tiempo y luego medidas de mediano tiempo para hacer una evaluación general al final a fin de agregar, disminuir, matizar puntos. Pero si hay alguna otra propuesta, bienvenida. Escucho comentarios y sugerencias. Por favor, levanten la mano. Tengo a Jaime. Puedes hablar cuando quieras. No veo otra mano por aquí. Muchas gracias. Perdón, pero una sola observación en general para todos, inclusive yo, es hablemos cortamente para que el intercambio sea rápido, dinámico y podamos ajustar algunos puntos al terminar. Gracias, Jaime. Muy amable y voy a cumplir con su solicitud. Es que como usted plantea iniciar con el plan de acción, acciones a corto plazo, etcétera, yo tenía algunas observaciones en calidad de agregados aclaratorios o tal vez no aclaratorios a la parte introductoria. No sé si procede. Perdón, yo creo que vamos a concentrarnos mejor en los puntos del plan de acción, porque tenemos poco tiempo y eso sería, por lo menos para mí y para el GRIDALE, lo medular. Luego, obviamente, si usted nos hace llegar las observaciones a la introducción por escrito, porque va a haber un comité que va a estar redactando el documento final y obviamente ellos pueden tener en consideración sus observaciones. Pero discutamos primero los puntos. Si queda tiempo, quizás podemos agregar la introducción al final. Es medio contrario a lo usual, pero bueno, no importa. ¿Por qué no? Adelante, entonces. Tengo a alguien más aquí. Adelante. ¿Alguien que quiera comenzar con los puntos? Rodrigo, te veo con cara de pensar o tienes sueño, no sé cómo es la cosa. Dos cosas porque tengo sueño de tanto pensar. Ajá, ok. Aporta algo, a ver, No, apórtanos. estoy de acuerdo, por eso no te di la palabra. Estoy de acuerdo con tu propuesta. Perdón, pero entonces comenzamos con los puntos de corto plazo. ¿Quieres comenzar tú con alguno de ellos? Que te haya llamado más la atención o que te parezca más, digamos, prioritario. A ver, si me da la palabra. ¿Cómo no? Adelante. Si tienes algo sobre los puntos, comenzamos. Sí, es que realmente cuando lo leí la propuesta me pareció sumamente interesante el asunto a cómo se ha formulado. Yo no tengo una posición contraria a lo planteado, solamente ir haciéndole algunos agregados. Hay un concepto que creo que sería interesante que se estableciera como un concepto clave, que es lo que se llama retos globales. Retos globales, es decir, la visión, la visión que estaría pensando que valdría la pena que se incorporara, incluso dentro de la redacción, dentro de la introducción misma, es que hay temas en el orden de regional y subregional que no pueden ser atendidos por los estados individualmente, a saber que son problemas que se le vienen encima. Naturalmente la pandemia es un problema global y el gran problema que el mismo documento señala es que ha tendido a ser solventado nacionalmente
y no ha involucrado a los órganos no solo de integración, sino de cooperación existentes en América Latina para afrontar el problema de la pandemia como un problema global. Y más bien, cosa que se señaló hace un rato, los estados tienden más bien a cerrar fronteras, ¿verdad? Cerrar fronteras es más bien cerrarse en sí mismos, ¿verdad? Cuando el asunto más bien tiende a ser un problema regional. Creo que incluso señala en alguna parte la forma como se ha atendido, el mismo documento señala sobre una propuesta ahí que yo la veo importante destacar, porque el documento señala que es prácticamente la única que se hizo a nivel regional, que es el acuerdo del SICA sobre salud, y le aportaron una cantidad importante de dinero para enfrentar la pandemia, pero fue un asunto de enero del año pasado. Los gobiernos se han dispersado, pero hay otros problemas que son globales y además de la pandemia. Las migraciones es un problema global, no es un problema nacional. No es nacional del que de donde emana la inmigración ni de donde se recibe la inmigración. Es un problema global. El narcotráfico, que tiene que ver con la discusión que quedó pendiente y la pregunta de Pablo Guadarrama al tema de la OTAN y la mía al Plan Colombia. El narcotráfico es un problema global, no es un problema que pueda ser atendido ni solventado a nivel nacional. Es decir, hay problemas globales para lo cual la integración como tal y además de la integración, los órganos de cooperación, a saber, aquellos órganos que sin tener una estructura específica de integración, o ya sea intergubernamental o supranacional, puedan coadyuvar a solventarlos mediante asuntos incluso de carácter no solo económicos o financieros, sino incluso a nivel cultural, ¿verdad? Ese es el asunto. Gracias, Jaime. Ese es el asunto. Perdón. Sí, vuelvo a Rodrigo, o hay alguna otro aquí que no veo que esté haciendo señas. Hola, Miriam. Bueno. Miriam tiene la mano levantada y luego vuelvo a ti. Ok, gracias. Sorry, las damas primero. Así es. Adelante, Miriam. Bueno, buenas tardes. Es solo un pequeño comentario. Yo sugeriría agregar en el documento, en el número 7, convergencia en la diversidad. Yo propondría, este tema del Consejo Latinoamericano de Presidentes es un poco lo que hizo el presidente Cardoso cuando llamó un consejo, pero era sudamericano de presidentes, que después llevó a la UNASUR. Entonces, es una cuestión interesante. Pero yo diría que en este punto, un manejo político coordinado y consensuado de la integración latinoamericana y identificar las intersecciones posibles. Punto. Las medidas se podrán establecer, bla, bla, bla. Pensar, este consejo puede reflexionar sobre lo que se puede hacer, que fue lo que pasó en la reunión de Brasilia en 2000, y lo que salió de entre las divergencias fue la integración regional. Así se creó el IRSA. Entonces, apenas eso. Ok, volvemos a Rodrigo. Gracias, Miriam. Rodrigo, tú tenías la palabra, habías pedido. ¿Dónde estás? Sí, adelante. aquí estoy. A ver, sí, bueno, tengo yo una pequeña preocupación, no exactamente sobre algún tema en particular, pero me da la impresión que el documento, obviamente que lo hemos leído y contribuido inclusive para redactarlo, tiene acciones o propuestas para el corto plazo y para el mediano plazo de una forma bastante bien estructurada. Pero al calor de las exposiciones de hoy, me ha surgido una preocupación. Hay temas que podrían reforzar la viabilidad de la unidad latinoamericana, que es lo importante que debemos hacer, lo que debemos tender.
pero que no necesariamente son acciones que va a asumir el marco institucional de los esquemas de integración que tenemos actualmente, pero que bien podrían hacerse sugerencias para desde un paralelismo a ese marco jurídico, es decir, sin reformar las actas constitutivas de Mercosur, la integración andina, etcétera, proponer un mecanismo que vaya a coadyuvar a resolver problemas inmediatos, como por ejemplo se señala ahí la salud, como por ejemplo se señala el narcotráfico, lo que no son competencias directas de juristas del proceso de integración, pero que se requiere conformar un tema alrededor del cual confluya un interés común, y el manejo de la crisis sanitaria, por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿no? Entonces, que le propongamos en ese sentido, con una sugerencia de cuál sería un mecanismo que, sin considerar los estatutos jurídicos de la integración, pueda efectivamente conformar una unidad de la región. Gracias. Gracias, muy amable. Creo que tengo a Insignares pidiendo la palabra. Silvana, si quieres conectar tu micrófono. Sí, aquí Adelante. estoy. Hola. Bueno, justo lo que quería conversar era un poquito eso que acabo de anotar ahora Rodrigo en su intervención, y es buscar temas como más concretos para sugerir, porque ya esta crisis del multilateralismo ya se ha abordado bajo distintos escenarios. Entonces, hablar, por ejemplo, de una reforma de la comunidad andina al interior o del Mercosur, me parece que sí es necesario, pero implicaría un esfuerzo ya más a mediano y a largo plazo, y creo que hay problemas que hay que resolver de manera inmediata. Entonces, buscar un punto de convergencia como la crisis humanitaria que acaba de sugerir ahora Rodrigo me parece completamente viable, y al final, y ahí bueno, refuerzo un poquito lo que fue mi punto de reflexión de esta mañana, el tema de qué nos va a orientar a nosotros dentro de este proceso de integración. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viviendo en este momento precisamente es la fragmentación de los procesos fruto de la crisis de la pandemia, porque cada estado está mirando sus intereses en particular y no está pensando dentro de este entorno global. Entonces, es como a mí me gustaría ver dentro precisamente del documento si nosotros podemos lograr fortalecer esa parte de esos principios inspiradores y determinarlo a partir de un punto de convergencia común que me parece que puede ser clave. Lo que acaba de señalar Rodrigo de la crisis humanitaria es el tema del comercio internacional también, o sea, un aspecto ya de índole económico, porque eso también va a repercutir en el beneficio y en el bienestar general de la población. Muchísimas gracias, Silvana. Déjame pasar revista por si hay alguien más, porque no alcanzo a ver todos. Tengo a alguien en el waiting room. Un momento, ahí va. Por aquí no tengo más manos levantadas. Sí, tengo la mano levantada. Edgar. Edgar, adelante, disculpa. Es que no era la mano, era un dedito. Ok, adelante. Gracias, Rita. Sí. No, a ver, un poquito como para contextualizar la conversación. A ver, en primer lugar, aquí vamos más allá de la pandemia. La idea es ir más allá de la pandemia. La idea no es quedarnos ahora únicamente en el problema, por ejemplo, de crisis sanitaria actual. No. Pues, aquí, pues por lo menos la idea que se ha tenido con el documento es aprovechar la coyuntura de la pandemia, que va a tener unas repercusiones en todos los campos terribles, para procurar que la integración juegue nuevamente un papel. En la medida que precisamente como hemos estado viendo en estos días, las respuestas han sido totalmente nacionales, cada país buscando de manera individual en el sálvese quien pueda encontrar alguna respuesta, es poder aprovechar esta coyuntura para decir, por Dios, la integración es la que puede jugar precisamente un papel
para concentrar recursos, para maximizarlos, para tener mejores resultados frente a la pandemia, en una pandemia, y por eso es que se precisaron las dos etapas, que va a tener efectos de dos tipos. ¿Por qué se proponen acciones de corto plazo en 4 años? Porque lo que todos los análisis actuales de todos los organismos prevén, no es una recuperación de 1 año, es una recuperación mínima, inmediata, que toma 4 años. Reaccionar para volver a quedarnos en las condiciones anteriores a las existentes en la pandemia, toma 4 años, de 3 a 4 años. Por eso el horizonte inmediato es, en esos 4 años, 2021-2024, ¿qué cosas concretas hay que abordar? Hay otras más complejas, más demoradas, que tienen que ser más evaluadas y discutidas, que toman tiempo su realización. Entonces, por eso la idea es armar un segundo paquete de temas que hay que trabajar también, pero sabiendo que eso no es para el corto plazo, que eso es para verlo en el transcurso de la década, y por eso entonces el segundo plazo se propone 2021-2030. Ese es el primer elemento, que entonces no es quedarnos en la pandemia y ver ahora en la pandemia tal cosa, sino es un enfoque de respuesta en la post-pandemia. ¿De qué manera, saliendo de esta crisis espantosa de la pandemia del coronavirus, la integración puede contribuir para salir adelante de manera organizada, consensuada, en programas comunes? Ese es el primer punto que quería precisar. El segundo punto es que ahí, y lo dije en la instalación, hay evidentemente temas todavía planteados de manera muy general. Y por eso la invitación es a que ya en estas discusiones como grupos identifiquemos algunas, que no tanto ahora que vamos a cubrir todo, pero algunas acciones puntuales con las cuales arrancar. El tema migratorio, está allí, ahí está mencionado en el punto que tiene que ver con políticas de empleo, hablando precisamente que de manera estructural el problema migratorio se enmarque dentro de una libre circulación de personas dentro de los procesos de integración, que a su vez busque soluciones al problema de empleo. Pero ahí está planteada la idea general. Con el documento lo que se ha buscado en los grupos de trabajo es ver cómo precisamos entonces algún tipo de acciones. Pongo un ejemplo. En el documento, al final, anexos, hay un primer anexo de una propuesta de Félix Peña, concreta, específica, para afrontar el problema de la crisis del multilateralismo y procurar entonces que se pueda recuperar otra vez la importancia del multilateralismo a través de 2 reuniones que él propone en Chile y en Brasil, que aborden entonces una serie de medidas concretas y específicas dentro de América Latina para ver cómo recomponemos la validez del multilateralismo. Entonces ahí se están proponiendo una reunión concreta para tratar un tema puntual. La idea entonces, en principio, es, 1, claro, en el documento se puede enriquecer por un lado, planteando todavía más acción, más elementos conceptuales temáticos. O sea, si hay más temas que se considere que hay que incorporar, listo, se discuten y se ven entonces en la sesión final del viernes 19. Pero además de los posibles temas adicionales, la idea es encontrar acciones puntuales para dentro de lo que está aquí enumerado como temas importantes, trabajarlos ahí. Y finalizo con un tema fundamental para el grupo 1, que es el problema de la institucionalidad. Pero es que precisamente, si ven bien el documento, es tan complejo lo de la institucionalidad, es tan difícil concretar que los organismos y procesos de integración se sienten o acepten ya, porque la academia dijo, por ponerse a reevaluar su proceso de integración, que lo que allí se propone es armar un trabajo consensuado entre la academia y los procesos de integración, donde a través de una comisión interinstitucional se empiece un trabajo de evaluación de los ajustes y de las reformas necesarias
que hay que introducirle a los procesos de integración. Esa es una idea que vamos a ver qué respuesta hay de los órganos de integración, que acuérdense, hacen el segundo panel el viernes primero, que lo hacen ellos, para ya en las conclusiones acordar entonces el inicio de un plan de acción que podrá además seguir siendo mejorado a través del tiempo, pero que nos dé unas pautas, una hoja de ruta, un punto de partida ya para estos trabajos de corto y de mediano plazo en donde se quiere que la integración juegue un papel particular. Quería aclarar Gracias, esas Edgar. ideas. A continuación, Roberto, por favor, abre tu... Ahí está. Adelante, Sí. Roberto. Eu quero, no ponto 2, convergência regulatória e comercial, creio que mais seria também importante frisar a cadeia regional de valor. Né? Está a cadeia global de valor, creio que a cadeia regional de valor. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Brasília hizo bom trabalho acerca de las cadeias regionais de valor, acerca de insumo e produtos, mostrando quem compra o que de quem e quem vende o que para quem na América do Sul. Por exemplo, não em toda a Latinoamérica, porque a pesquisa metodologicamente utilizou a América do Sul. Então, que é um estudo bem prático para mostrar como se relacionam as diferentes economias e quais são os produtos que vão de lado para o outro. Este é ponto importante. Embora as ações estão nomeadas como curto prazo, 3 a 4 anos, sim, para as pautas, compreendo, pero tem algumas delas que se estão, por exemplo, em Mercosul por 30 anos e nunca se resolveram. Sim? Por exemplo, a questão acerca do item 3, programas de emprego. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil, incluso hay empresas, por ejemplo, como Banco Itaú, que tiene agencias, ¿no? Locales de atendimiento en Argentina, por ejemplo, y cómo hace para llevar sus funcionarios de Brasil para lá. Cuando también tuvimos la adquisición de empresas, por ejemplo, como la cimentera Loma Negra, por parte de uma empresa brasileira em Argentina, e a dificuldade do governo argentino em aceitar que os cargos principais, os cargos maiores, de maiores salários, simplesmente não era para cambiar todos. Então, eu creio que esta questão do programa de emprego é fundamental, pero me parece que não é uma questão difícil, porque com a pandemia isto vai se acirrar ainda mais por conta que a professora Silvana falava de manhã, a questão da desigualdade, e que está acá o documento empieza falando acerca da questão da desigualdade, que essa é uma questão central. E o programa de emprego está diretamente, creio, claro, associado com a questão da desigualdade. No ponto 6, sobre a questão da institucionalidade da integração. Sim, compreendo, esta é uma questão importante, incluso hice trabalho recente acerca da institucionalidade do Mercosul, e que em Mercosul tem uma redundância, quando todos nós sabemos, que é a questão de que o Mercosul toma mais decisões do que é capaz de implementá-las. Então, há uma quantidade muito grande de decisões que o Mercosul tomou, pero não consegue implementá-las. E com isso, tem 2 últimos pontos relacionados à institucionalidade. Uma é a capacidade estatal e a outra é a capacidade burocrática de cada dos seus membros, né? No caso do Mercosul, e não é muito diferente nos outros processos de integração. E acá há ponto que me parece muito importante. A professora Silvana falou por la manhã acerca do uso de recursos de FOSEM para 16 milhões de dólares para enfrentar a pandemia, que é muito pouco, pelo total que tem no fundo, sim. Pero que ponto importante era insistir para FOSEM em auxiliar na capacidade burocrática de cada dos países,
né, no caso de Mercosul, e se há algum tipo de mecanismo semelhante em outros acordos regionais para melhorar a capacidade burocrática para a integração também se tornar mais efetiva. E último ponto, muito rápido, que é a questão do número 2, que é a convergência regulatória comercial. A Organização Mundial de Comércio tem o Acordo de Facilitação de Comércio, que em parte tem a ver com a questão da convergência regulatória comercial, que é dos pontos principais do Acordo de Facilitação de Comércio. ¿Sí? Então, eu creio que nesse ponto 2, em Mercosul também há muitos problemas em torno da questão regulatória, por exemplo, da agência de vigilância sanitária, que precisa autorizar determinados produtos e assim por diante. Então, creio que nesta primeira parte, esses eram meus comentários, e também creio que algumas ações, compreendo que está nominada como curto prazo, creio que algumas delas talvez seja nos acercarmos melhor de como elas estão, né, historicamente, a sua trajetória de cada desses pontos no processo de integração, para saber com quais delas podemos estabelecer possibilidade de ter inovações institucionais, inovações de ideia política, para que avance no processo de integração. Sí, gracias. Gracias, Roberto. Francisco Santos, no lo tengo por aquí, pero si puede abrir su micrófono. Francisco. Sí, gracias, Rita. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo también, de alguna manera, aunque estoy, al igual que mencionaba antes Jaime, aunque estoy en principio incorporado al grupo 3, pero me interesaba mucho el debate que pudiese tener lugar aquí hoy, y por eso me he incorporado. Yo creo que a mí me interesaba hacer una propuesta relacionada con la necesidad de ajustes a la institucionalidad regional y en relación a la creación de este grupo interinstitucional. Yo creo que desde Gridale podríamos iniciar o pensar la posibilidad de poner en marcha una acción específica que consista de alguna manera en ver la efectividad de los diseños institucionales de los distintos procesos. Sería como una especie de ejercicio de análisis comparado. Roberto acaba de señalar algunas de las debilidades de Mercosur. Yo señalé el otro día las que venimos observando en la última década en el SICA. Recuerden que en el SICA prácticamente desde 2010, incluso antes, se viene intentando poner en práctica un conjunto de políticas sectoriales que se incluyeron dentro de lo que se denominó el relanzamiento de la integración, que de alguna manera se asimilan a las propuestas de nuestro plan de acción actual. La experiencia del SICA está ahí. La debilidad en el diseño institucional ha impedido que estas políticas tengan la más mínima opción, porque las debilidades institucionales las convierten en muy contingentes. Podemos hablar desde distintas categorías. Hablamos de legalización, pero hablamos también de falta de recursos para la implementación. Por tanto, por no alargarme, desde Gridale una acción específica a corto plazo que podríamos poner en práctica, teniendo en cuenta nuestra naturaleza como académicos, como investigadores, sería poner en marcha una especie de trabajo de análisis comparado acerca de las capacidades institucionales de cada uno de los proyectos
de los proyectos regionales para poner en práctica estas políticas que luego vamos a demandar. Termino diciendo que existen modelos, existe un marco teórico consolidado que efectivamente habla de la necesidad de relanzar el multilateralismo y de volver a debatir aquellos aspectos que hicieron que la cooperación entre Estados generase expectativas. Ya finalizo, Rita, pero de alguna manera pues contamos con los marcos teóricos y contamos también con modelos metodológicos para poder hacerlo. Yo desde aquí, por supuesto, me pongo a disposición. Gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Pablo. Mis disculpas. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Rita. Buenas tardes a todos. Bueno, cuando yo recibí la propuesta del documento, yo hice una propuesta de incorporar el tema de la cultura integracionista y de la identidad latinoamericana, que veo que aparece en las medidas a mediano plazo, pero no a corto plazo. O sea, pareciera como que habría que trabajar el tema de la cultura integracionista y la promoción de la identidad cultural latinoamericana y dentro de 4 o 5 años y no en este momento, ¿no? Me llamó la atención que incluso en las medidas de a corto plazo ni siquiera aparece la palabra cultura, en ningún momento. La busqué así detenidamente y ni siquiera pareciera que, bueno, yo creo que aparece sí educación, pero una cosa es educación y otra cosa es la cultura. Y tampoco creo que se debe de reducir a la cuestión de intercambios de artistas intelectuales. Es una vía efectiva. Yo en mi ponencia el miércoles, cuando accedí gentilmente a la solicitud de Edgar de adelantar mi intervención, hablé de algunos obstáculos y de algunos factores favorecedores de la cultura integracionista latinoamericana. Bueno, parece que eso no le interesa mucho a Gridale porque nadie preguntó, nadie le interesó. Bueno, parece que eso no es un tema de segundo orden, ¿no? Sin embargo, yo creo que me parece que cuando Paulo Freire decía que, bueno, la educación no lo puede todo, pero sin educación no lo puede nada, pero también la cultura no lo puede todo, pero sin la cultura no se puede nada. Entonces, yo reitero la sugerencia de que se agregue un punto, o bien al mismo primero que aparece temas de educación y salud, sobre el tema de la cultura integracionista, que repito, no se puede reducir simplemente a intercambio académico o intercambio de artistas. Hay muchos factores en que creo que Gridale podría promover la promoción en general de la cultura integracionista latinoamericana. Esa es mi propuesta. Gracias, Pablo. Jonathan, adelante. Jonathan Vadillo. Hola, buen día a todas y todos, o buenas tardes donde se encuentren. Nos parece fundamental que desde el Gridale tengamos como un observatorio en específico en el punto 2 o en el punto 5 que tiene que ver con regulaciones y con tecnología. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué es mi propuesta? La CEPAL tiene desde el año pasado un observatorio total sobre el COVID, pero en específico hacia las cadenas de producción regional y la afectación que ha tenido las cadenas globales de valor. Entonces, me parece que es un tema de corto plazo que debe ser analizado en estos 3-4 años, como lo plantea el doctor Vieira. Sin embargo, debe ser un proyecto que a mediano y a largo plazo nos permitan encontrarnos en una forma más organizada desde el comercio de nuestra región, porque nada nos garantiza que no haya un COVID-27, un COVID-30. Entonces, creo que una de las grandes afectaciones que ha tenido nuestra región es la forma en que está insertada, y estas afectaciones estructurales no han sido una constante, no de esta década, sino de décadas previas. Entonces, creo que si pudiéramos tener ahí un proyecto en específico sobre la evaluación de los proyectos productivos o de las afinidades en los sectores que se consideren estratégicos, y en este caso la pandemia nos ha dejado claro que al menos farmacéutico o sector salud son elementos donde las estrategias nacionales no han sido suficientes, y creo que ese es una pequeña beta que podríamos considerar como análisis de nuestro grupo y en general del Gridale. Listo, gracias. Muchas gracias, Jonathan, especialmente por la brevedad y lo concreto.
antes de volver a dar la palabra, porque hay algunos que ya hablaron y están volviendo a pedirla, creo que es bueno que intentemos hacer una especie de resumen de lo que se dijo hasta ahora, como para más o menos intentar ordenar, ¿no?, en lo que no es una discusión, sino un diálogo, obviamente. Luego por un lado, el doctor Edgar reafirmó cuál había sido el objetivo y destacó la importancia de la institucionalidad. Por otro lado, surgieron varias propuestas, sobre todo con respecto a las acciones que debieran encararse en el corto plazo, a las acciones concretas. La mayor parte de las referencias fueron o a institucionalidad o a reformas concretas y acciones para ahora, para comenzar en este momento. Por un lado, se habló de la necesidad de dar respuesta a problemas inmediatos como la crisis sanitaria, a buscar temas concretos, insistiendo en que era prioritario enfrentarlos antes de intentar una reforma interna de los acuerdos. Y yo en ese sentido voy a aportar, como mi intervención sería, que para mí un punto fundamental, prioritario, es poner a dialogar a los presidentes, no en una reunión pública abierta con todas las cámaras de televisión, donde van a intentar hacer política para sus propios partidos, para sus propios intereses, sino intentar acercarlos proporcionando un marco sobre cohesión política y social. ¿Cómo hacemos para que ellos se pongan de acuerdo en una política o en armonizar políticas públicas si no hablan entre ellos, si se consideran enfrentados, si consideran al otro como un adversario? Entonces yo creo que el tema de la cohesión política y social es también un tema prioritario junto a la crisis sanitaria, que fue obviamente la que más se mencionó, a la necesidad de reactivar el comercio, pero bien como decía Roberto, cuando decimos comercio no es simplemente la ventanilla única para hacer los trámites empresariales, que ya está en el acuerdo de Bali y demás, sino que ahí, detrás de ese comercio, tiene que haber una discusión prioritaria de temas como la integración productiva y las cadenas regionales de valor. Y eso no implica desconocer lo que está haciendo la CEPAL o lo que ha hecho, sino al contrario, arrancar de eso o modificarlo si creemos que está errado, pero reconocer que para aumentar el comercio, que va a ser el primer camino viable, ya sea entre nosotros o hacia afuera, o los dos al mismo tiempo, tenemos que tener alguna construcción de cadenas cortas o largas en la región. ¿Cuál será el resultado? No sabemos. Y creo que esos fueron los 3 puntos principales. Con respecto a la institucionalidad, yo estoy de acuerdo con que se nombre una comisión interinstitucional entre la academia y los representantes de los organismos regionales para discutir el tema. Pero creo también que no vamos a poder encontrar respuestas ni soluciones a corto plazo. O sea, hay que empezar la discusión ahora si queremos que para fines de la década algunos de los acuerdos, porque tampoco lo harán todos, asuman su reforma institucional tratando de volverse más efectivos interna y externamente. Entonces, lo que estoy encontrando es más que algo así como temas transversales al corto y al mediano plazo. Uno de ellos, la institucionalidad.
Otro de ellos, que también hay que trabajar desde ya, es el comercio con todo lo que implica la crisis sanitaria, la cohesión política. Se habla de la cultura también y de la identidad, sí, pero en este momento, ¿cómo hacemos para facilitar una cultura a través de la educación si no hemos conseguido todavía que se admita que una persona con un título superior de otro país pueda trabajar en el nuestro? O sea, si no hemos todavía logrado ese tipo de acción, que sería una de los mejores reconocimientos de lo regional, es muy difícil que comencemos con cursos o con algo similar en los distintos niveles educativos mientras estamos cortados entre nosotros. Creo que la armonización de políticas educativas tendientes a facilitar la movilidad laboral, ojo, no la movilidad académica, no para ir a dar cursos, sino para que la gente con título universitario pueda trabajar en otro país. Creo que eso es prioritario, pero obviamente esta es mi intervención y no el resumen. Y ahora sí, no sé si me quedó algo, vuelvo a dar la palabra a ver quién más estaba por aquí. No sé a quién me salió ahora la foto. Un minutito, pero tengo antes a Jaime. Un momento, Edgar, estaba Jaime antes. Adelante, Jaime. Muchas gracias, doctora. Es un par de consideraciones. Yo pienso que tenemos que tomar en consideración, en primer lugar, qué es lo que somos como Gridale. Somos intelectuales, somos académicos. No somos empresarios, no somos políticos, aunque alguno pueda ser que estén con interés de ser diputado, parlamentario, esa cosa, pero esa no es la función, esa no es la tarea. Somos intelectuales. Los intelectuales, depende, hay hasta caricaturas, estamos adelante de la historia o estamos atrás de la historia, el búho de Minerva despega al anochecer, o la alondra pega su grito al cielo al amanecer. Eso quiero señalarlo porque tiene que ver con el tema de la cultura. Y creo que el tema de la cultura rebasa el asunto de si tiene que ver con el intercambio de títulos y grados. No sé si es que me estoy moviendo en un medio, y disculpen, centroamericano. Acá se discutió el tema del intercambio de títulos y grados automáticamente desde el siglo XIX. Y no es que está resuelto, no es fácil. Pero hay otras cosas. Un asunto que me parece que tiene que ver con el tema de la cultura y de la identidad es cuánto nos conocemos. Y muchas veces ha sucedido eso, de que incluso uno participa en un evento y no sabe ni quién es el otro. El otro no la persona. El otro a saber, el de Trinidad y Tobago, el otro a saber, el de Jamaica. Y ojo que estoy citando los caribeños, que son nuestros vecinos inmediatos, no solo de Centroamérica, sino de los países del norte de Sudamérica. Y apunto con el tema que insistí al puro principio, o que señalé al puro principio, el tema de las migraciones. Si hay algo que nos da identidad, es precisamente el tema de las migraciones. Y no es un asunto solo de empleo, es multifactorial el tema de las migraciones, es multifactorial, realmente. Es decir, el siglo XX desde inicio, la movilidad de latinoamericanos de un país a otro nos hermanó mucho más profundamente que lo que uno pudo haber sido imaginado en otro momento. Y el tema de las migraciones tiene que ver con el tema de la frontera, naturalmente, con el tema del pasaporte. La UNASUR tiene un estatuto que me parece sustantivo y es la ciudadanía única. Creo que se acordó en el 2014
¿verdad? No sé, los de América del Sur me recordarán si es cierto, me parece que fue en la cumbre de Ecuador, en 2014 o 2016, no importa. Ese tipo de cosas es donde se apunta hacia el otro lado. A ver, vuelvo otra vez. El tema de las migraciones, parece que es un tema emergente y que se nos viene encima. El tema de la cultura, y creo que no debe estar en el mediano plazo, sino que tiene que estar acá, y no es solamente un asunto de educación, es un asunto de conocernos entre nosotros mismos, y que nos da identidad como latinoamericanos. Y termino, disculpen, con el tema de la institucionalidad. Sí me parece que corresponde tener un observatorio de lo que pasa en la institucionalidad, y eso nos corresponde como intelectuales. Ahí es el intelectual, ahora sí, el modo Minerva, estando detrás de la historia, y viendo qué están haciendo los parlamentos regionales, qué están haciendo las cortes regionales. Y eso apunta a ir también creando este sentido de integración, incluso ya multisectorial, a saber, intelectuales y políticos, ese tipo de cosas. Apunto algo, es decir, yo me siento a veces fuera del mundo porque no estoy ligado a ninguna institución universitaria. Edgar lo sabe, Edgar Vieira sabe cuál es la situación mía. Termino con esto nada más. El texto, el ensayo, el escrito es la labor nuestra, es agitativo y es parte del trabajo cultural. Eso es lo que quería decir. Gracias. Quiero darle, perdón, Edgar, pero quiero darle después de Edgar, les voy a pedir a todos que como ya estamos bastante avanzados, traten de hacer intervenciones breves, lo más concretas posibles, si es posible puntos 1, 2 y 3, pero cortos. Y luego me gustaría escuchar a Alan Fairley, que finalmente consiguió ingresar, que es miembro del Parlamento Latinoamericano, y si está por ahí, Andino. Van Claveren, gracias. Adelante, Edgar. A ver, vamos recogiendo entonces algunos elementos. En la parte institucional, me parece una propuesta muy concreta la que hace Francisco Santos. Yo creo que entonces una de las acciones puntuales y específicas dentro de la idea de tener esa comisión interinstitucional es que la academia arranque precisamente como actividades dentro de esa comisión interinstitucional haciendo un análisis comparativo sobre las capacidades institucionales y la efectividad de los procesos de integración de América Latina. Porque para poder dentro de esa comisión ir discutiendo cosas después con la contraparte de los procesos de integración, tenemos que haber hecho el corte, el balance preciso por parte de la academia de cuáles son las limitaciones de tipo institucional. Entonces, ahí propondría que una acción concreta relacionada con el punto de institucionalidad sea adelantar ese análisis comparativo de capacidades institucionales sugerido por Francisco. En esa misma medida, hay un punto que lo empato con lo que presentó Carlos Molina esta mañana. Es muy interesante la oportunidad que se nos abre, siendo que este es un proceso de académicos de América Latina y de Europa, el hecho de que Europa ahora a partir de mayo vaya a sentarse precisamente a estudiar en profundidad cómo recomponer su proceso de integración. Entonces ahí, uno, voy a aprovechar esa circunstancia para por fin concretar la existencia del Grupo 5, que está propuesto hace casi un año, y ya conformar un Grupo 5 con investigadores de la integración europea. Y dos, ya con miembros como UNUCRIS, donde está Feliz de Lombard, Fundación Carolina, donde está Sanaúja, la CAF para Europa, manejada por un secretario general de la CAN. Hay una serie de situaciones que, complementadas con la CEPAL, nos pueden llevar como academia a luego tener un encuentro, en unos 2 años, por ejemplo, entre América Latina y Europa para confrontar nuestras ideas y arranques de ahora con base en lo que a su vez Europa va a hacer ahora a partir de mayo, cuando va a reestudiar el tema.
En el punto 2, ahí está, pero quiero precisar un alcance muy puntual. El punto 2 tiene una primera labor inmediata, ¿Para qué se creó la LADI? Como objetivo central, para hacer la convergencia en el campo del intercambio comercial de bienes. Todos los procesos de integración de América Latina hicieron su liberación comercial de manera aislada. Aquí es pedirle a la LADI y concretar a la LADI, y eso es una decisión política de los presidentes, de que la LADI ya en el corto plazo, con el apoyo de la academia, revise la manera de volver realidad esa convergencia regulatoria comercial. O sea, el primer alcance que estamos planteando para la convergencia regulatoria comercial es que por fin la LADI cumpla su mandato fundacional de hacer la convergencia de los distintos compromisos de liberación de comercio en un solo paquete. ¿Paquete que va a permitir qué? Va a permitir las cadenas globales de valor. Entonces, las cadenas globales de valor que planteaba Vadillo entran precisamente aquí en la convergencia. La parte de productividad industrial y de planes industriales entraría también en el punto 2. Entonces, es para ir correlacionando las cosas. Y termino con el punto de Pablo Guadarrama. Yo sí que soy convencido de que en América Latina nunca hemos aprovechado las condiciones de identidad latinoamericana. Lo que se había hablado en el primer grupo que preparó el documento era tal vez de no recargar demasiadas acciones en el corto plazo y por eso quedó en el mediano. Pero si hay unas acciones concretas que de una vez se propongan, arrancamos también con acciones de la parte de identidad latinoamericana desde ya. Gracias, Edgar. Alan Fairley, ¿quieres intervenir? Oh, Alan, no te perdí por acá. ¿Dónde estás? Pues no. Si vas a intervenir, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Cómo que no? Ya, lo perdí. Ok. ¿A quién más era? Alberto Van Claveren. Ahí lo tengo. Sí, adelante, Alberto. Un gusto saludarte. Hola, Rita. Un gusto saludarte y un gusto Igualmente, saludar a las colegas y colegas que integran este panel. Yo la verdad es que tengo que empezar excusándome porque no he podido asistir muy intensamente a las reuniones de este congreso. Asistí a la inauguración, pero la verdad es que después, por una serie de razones, no pude seguir participando. Esto es el problema también de las reuniones que se hacen de manera virtual. Cuando uno va a un congreso, uno tiene la oportunidad de concentrarse totalmente en las actividades del congreso. Pero en estas reuniones virtuales uno no deja de ser local y uno sigue manteniendo sus compromisos a nivel local. Y ese ha sido el problema que he tenido. Pero he seguido parte de la discusión de hoy en la mañana y la verdad es que me parece que es una muy buena idea organizar un observatorio para analizar y hacer el seguimiento de la institucionalidad regional. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina y que yo creo que se proyecta incluso con mayor intensidad en el tema de la integración regional es el exceso retórico, ¿no? Si uno analiza las declaraciones de las distintas instancias de integración, la verdad es que estamos prácticamente ya totalmente unidos. Una serie de iniciativas que se anuncian con bombos y platillos, instituciones que se establecen de todo tipo, desde las instituciones parlamentarias hasta tribunales, que la verdad tienen un impacto bastante limitado en el avance de la integración, algo que es realmente muy lamentable. Y por eso yo creo que es importante poder tener un observatorio. Otro tema que yo creo que también es interesante para analizar es la existencia de distintos modelos de regionalismo y de integración. Yo soy un gran admirador de la integración europea, creo que conozco algo de ese proceso, es uno de los temas que suelo enseñar, entre paréntesis, en una hora más tengo que, digamos, inaugurar un curso sobre Europa, pero no es el único modelo de integración que existe.
Y yo creo que hay que también observar la experiencia asiática, sobre todo la experiencia de ASEAN, ¿no? De la Asociación de Estados del Sudeste Asiático. Una experiencia muy distinta a la europea, muy pragmática, muy gradualista, y que yo creo que también puede ser interesante, sobre todo considerando los problemas que ha tenido el regionalismo en nuestra región. Por instituciones, la verdad es que no nos quedamos. Por declaraciones tampoco. Pero la vivencia real de ese proceso de integración es muy distinta, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que como académicos tenemos que asumir. Y eso es lo que permite también la vinculación con, digamos, las distintas entidades nacionales que se ocupan de estos temas. Yo creo que también, hablando de institucionalidad, hay que pensar en el funcionamiento de estos distintos grupos de trabajo que han funcionado, los distintos consejos. Recuerdo, yo por ejemplo reivindico bastante la tarea del consejo que se estableció en UNASUR en materia de salud. Y qué impacto habría tenido el funcionamiento de ese consejo en la situación actual. Por lo menos podría haber contribuido algo, ¿no? A mejorar la vinculación entre nuestros distintos países para enfrentar la pandemia. Y así como existe esa experiencia en materia de salud, existen experiencias en otros ámbitos. Y yo creo que es importante poder analizar, hay algunos estudios sobre esto y que conocemos, y muchos de ustedes incluso pueden haber participado, y yo creo que ese es un camino que también sería muy productivo para poder encaminar los trabajos de Gridani. Pero eso es lo que quería plantear, Rita. Un saludo especial a Edgar, realmente admirable toda la labor que ha desarrollado, y también a otros amigos que veo por ahí como Félix, Miriam, etc. Ok, muchas gracias, Alberto. Creo que Félix, estabas intentando hablar, ¿no? Aquí tenemos a Alan. Ok, Alan, te escuchamos si consigues abrir. Ahí está, habla, no más. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, disculpen los problemas de conexión. Solo dos comentarios. En primer lugar, sobre los temas transversales, por ejemplo, que planteaba Rita sobre cadenas de valor que me parecen correctos, de ver el tema de complementación productiva y cómo eso se articula con el aspecto de convergencia. Y como mencionaba Edgar, el tratar de reforzar esa iniciativa, retomando roles de asociaciones como ALADI en términos de responder a esta situación. Entonces creo que en la declaración hay varios puntos de corto plazo que están muy bien planteados, referidos a salud. Se menciona lo de ciencia y tecnología, está lo de convergencia, y ahí no sé si entraría, pero casi todos nuestros países, por el enfrentar esta situación, han creado un nuevo ciclo de endeudamiento que los distintos organismos están viendo la posibilidad de que podamos reeditar una crisis de la deuda externa. Y hay planteamientos también de, por ejemplo, como lo que se reaccionó en el 2008 con la emisión de derechos especiales de giro, que pueda ser una opción para dar oxígeno financiero y que permita un funcionamiento. Porque si no hay reactivación o no respondemos, nuestros países tampoco vamos a poder relanzar el tema de integración. El segundo, quizás podría hacerse alguna mención allí. El segundo es la relación entre desarrollo e integración. Cuando se habla de la transformación de la economía digital o se ha mencionado el Pacto Verde Europeo o los cambios de paradigma que se necesitan, salió también en el debate anterior
para el mediano y largo plazo esa discusión de crecimiento y desarrollo en el nuevo contexto, cómo los procesos de integración entran allí. Y ahí me parece bien importante lo que señalaba el doctor Van Klaveren, es decir, tomar en cuenta distintos esquemas o modelos que se puedan considerar en ese sentido para ver la mejor articulación posible en el nuevo contexto, y lo del observatorio parece excelente. Por último, el tema de los parlamentos. En los parlamentos andino, en Mercosur, se han lanzado algunas iniciativas de normas, de instrumentos normativos. Hay un esfuerzo de coordinación, por ejemplo, con la comunidad andina, que Secretaría General, que antes no se había dado, que es interesante, y se está tratando de ver si alguno de esos mecanismos pueden ser vinculantes. Yo creo que a nivel de Mercosur hay mucho grupo de trabajo en ese sentido, y tenemos el espacio Eurolat con Europa. Entonces quizás algunos de estos elementos, ¿no?, de discusión, ya que tanto en Europa se está planteando, replanteando el tema de integración, y lo estamos haciendo en nuestro país, quizás algunos grupos de trabajo parlamentario podrían retomar este tema también complementariamente en Eurolat. Entonces podríamos buscar o intentar quizás sugerir avanzar en ese sentido. Gracias, Rita. Un saludo a Edgar, a Félix como anfitrión, y a todos los destacados y colegas que nos acompañan. Gracias a ti, Alan. Una última, déjame hacer una vueltita por aquí. No veo más manos. Ok, entonces vuelvo. Félix. Okay. Tengo, creo, Noemí, ¿es el quien habla? Félix también está. Félix. Félix, perdón. Ok, no es que te confundí con Noemí. Adelante. El micrófono, Félix, ahora. Ya está el micrófono. Gracias. He escuchado con mucho interés, y a medida que escuchaba me iban entrando más dudas sobre qué es lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo. Y pensaba que finalmente la semana que viene terminaremos esta reunión, cada uno volverá a sus actividades. Por suerte Gridal existe y Gridal va a seguir impulsando esto, pero tendríamos algún riesgo, incluso de imagen y de prestigio, si aquello que nos proponemos es tan amplio que cualquiera que vea aquello que nos hemos propuesto digan, pero ¿qué es lo que van a poder hacer si no tienen una organización para poder hacerlo? Si, es decir, están pensando demasiado alto. Y fue eso lo que me llevó a imaginar, y por eso me quedé un poco callado, lo que podría ser alguna sugerencia que pudiera ser en función de lo que hemos estado conversando hasta ahora, teniendo en cuenta que por delante no tenemos demasiado tiempo tampoco. Y lo que me queda como sugerencia principal es centrarnos en una idea que se ha conversado, está planteada y que creo que es buena, aun cuando no tiene por qué tener el mismo contenido que originalmente quizás se le atribuyó, la idea de un observatorio. Es decir, que Gridale, como consecuencia de esta reunión, cree un observatorio que va a tener como tarea precisamente trabajar, desarrollar ideas que alimenten y tornen sustentables los planes de acción que convenga desarrollar en materia de integración. Y ahí el documento que tenemos sobre la mesa es un documento que nos puede ser tremendamente útil en términos de una agenda que yo la llamaría agenda ambiciosa. Y si yo no la llamo como agenda ambiciosa, tengamos la seguridad de que cualquiera que mañana lea la agenda que hemos trazado digan, ¿y dónde queda el edificio de este nuevo organismo llamado Gridale?
sus decenas de técnicos y demás, porque esto es tremendamente, esto es casi un gobierno latinoamericano en términos de ideas y demás. Entonces, de ahí que la propuesta que yo haría sería el crear un observatorio, poner en el observatorio las ideas generales que están establecidas sobre cuáles son los trabajos que tenemos que desarrollar nosotros u otros para aportar ideas que permitan desarrollar la idea de integración en América Latina y concentrarnos, quizás como una primera etapa, concentrarnos en lo que podrían ser respuestas conjuntas a algunos de los desafíos y problemas que enfrentan los países de la región. Y probablemente deberíamos, en el acto de creación de este observatorio, hacer referencia a cuáles son algunos de esos desafíos y problemas, no hacer una cosa enciclopédica, sino proponernos no más de 5, no más de 10 problemas y desafíos y posibles respuestas conjuntas. Para evitar el que los demás vean lo que hemos hecho, como nosotros muchas veces nos ha pasado tener que ver lo que se ha hecho en materia de integración, como diciendo, ojalá puedan hacer el 1 por 1000 de lo que están proponiéndose hacer. Dicho esto, yo diría que el temario de una primerísima aproximación a respuestas conjuntas que debería ser canalizado a través del observatorio, pudiera ser quizás lo que está incluido como temario, la primera parte del temario de la agenda que está incluido en el documento, en la parte final del documento. Esto es el temario de la capacidad de trabajo conjunto y evitaría al máximo la palabra integración. Y si lo pudiéramos poner en inglés sería más eficaz. Working together. La capacidad, que es la idea que está detrás de la propuesta de convergencia en la diversidad. La capacidad de trabajo conjunto de países de la región para abordar el fortalecimiento del sistema comercial internacional y las negociaciones comerciales o preferenciales de comercio en el marco de la OMC. Uno podría decir, pero es un tema muy amplio, sí, pero es un tema que de alguna manera puede tener el liderazgo de los países latinoamericanos más interesados en que realmente avancemos en ese plano. Tampoco, y termino, tampoco diría que tiene que ser respuesta conjunta de todos los países latinoamericanos. No cometamos el error que se han cometido tantas veces, de ser tan maximalistas en lo que queremos hacer que no hacemos nada. Y entonces el wording es clave aquí. Desafíos y problemas conjuntos que permitan un trabajo conjunto de países de la región. Ojalá fueran todos. Y si no son todos, y bueno, se avanza y después se sumarán otros. Y yo creo que un enfoque de ese tipo por lo menos me solucionaría un problema a mí, y ya es mucho. El 1 por 1000 de los que estamos en esta reunión sería contento. No voy a tener el problema que tuve tantas veces trabajando en estos temas, sobre todo en función gubernamental, de tener que enfrentarme luego con la pregunta, ¿y aquello que dijiste que había que hacer y que dijeron que había que hacer, aquello que prometieron que había, ¿qué pasó? ¿En qué quedó? Esta sería, no es una propuesta, Rita, es una preocupación y me quedo callado, no digo nada más porque no sé si ayudé en algo al pensamiento. Creo que mucho. Gracias, Félix. Voy a retomar ese último punto tuyo porque me parece muy importante. Pensar que en la coyuntura, en la situación actual, para enfrentar cualquier problema concreto a corto plazo, tenemos que esperar que todos los gobiernos latinoamericanos o todos los acuerdos de integración se pongan de acuerdo, es totalmente imposible. O sea, tenemos que partir de una base de lo que existe y lo que hay es eso, es una situación en la cual no hay realmente diálogo por muchas razones. Inclusive
No hay diálogo dentro de los acuerdos mismos. Tenemos el problema tanto en la Alianza del Pacífico como en el Mercosur. Estoy hablando de los más importantes, digamos, en términos de Producto Interno, y lo digo en términos económicos y de población, no porque el SICA no sea importante, sino porque estos dos son los que representan cualquier cambio en ellos, afecta a mayor cantidad de latinoamericanos y tiene además o puede tener capacidad de arrastre sobre acuerdos más pequeños hoy en día. Entonces, si ellos no hablan, no se comunican, ¿cómo esperamos que armonicen políticas? Comencemos con los gobiernos, o sea, se hacen los planteos, los planteamientos, y obviamente van a ser puestos en práctica o escuchados por aquellos gobiernos que quieran hacerlo. No podemos pretender, y ahí creo que insisto con este punto con respecto a la institucionalidad. Podemos iniciar la discusión interinstitucional ahora. No vamos a tener respuestas en 4 años, ni en 5, ni en 6. Y insisto con mi punto con respecto a la LADI. La LADI trabaja por consenso entre gobiernos. ¿Cómo vamos a lograr consenso, aunque sea mínimo, con respecto a convergencia, por ejemplo, en el tratamiento de las inversiones intralatinoamericanas, si no hay diálogo entre esos gobiernos? O sea, tratemos de cambiarlo, tratemos de instilar en ellos la noción de que debe haber ajustes, pero no esperemos que los hagan, y menos a corto plazo. Pero mientras tanto, no podemos quedarnos parados. Entonces, mi sugerencia sería, partiendo de lo dicho por Félix y lo dicho por varios de los que hablaron anteriormente, aquí intenté hacer algunas notas, reactivar ya o buscar reactivar ya grandes líneas como la crisis sanitaria, empezando por problemas concretos, crisis sanitaria, la parte económica, se llame comercio, se llame cadenas productivas, integración productiva, todo eso es parte del mismo paquete, que usemos lo que existe perfectamente, que hagamos un estudio comparativo, una especie de diagnóstico de la institucionalidad que tenemos, obviamente es importante. Pero creo también que Gridale puede trabajar simultáneamente en estos frentes si nos planteamos, yo diría, para poner una limitación numérica de alguna forma, algo cuantitativo, unos 5 frentes para arrancar. Además, obviamente, de proponer la comisión interinstitucional, pero no esperar por ahí cambios rápidos ni que sean aceptados por todos. Entonces, no sé si eso contribuye a que ordenemos o desordenemos el debate, porque si los confundí, logré mi propósito. A ver, escucho intervenciones entonces, y aquí tengo a alguien en el waiting room. Ok, intervenciones. Félix, ya que estás en pantalla, yo te tengo en pantalla todavía. Nada que agregar a lo que dijiste. Ah, perfecto, ok, gracias. Vamos a seguir entonces. Y aquí tengo, no tengo a nadie más, no puedo... Noemí. Noemí, ok, que estabas muy callada, hola. Adelante, el micrófono. Noemí, el micrófono. Ahora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, respecto a la discusión que me parece profunda y productiva en este sentido, y la reflexión de Félix realmente
permite profundizar en algunos aspectos. Comparto la opinión de Francisco en cuanto al observatorio respecto a la institucionalidad. Yo creo, como Edgar, que el aspecto institucional es un aspecto fundamental, porque precisamente la debilidad institucional de nuestros procesos es uno de los obstáculos que han debido afrontar. En el caso del Mercosur, quizás, es decir, esa debilidad institucional se está dando en el exceso de instituciones, que en definitiva las instituciones pierden eficacia. Pero sí me gustaría preguntar a Francisco, que cuando habla del estudio de las capacidades institucionales, ¿a qué se refiere las capacidades institucionales? ¿A la funcionalidad jurídico-institucional de los procesos? Respecto a la propuesta que hicieron en el caso de Alberto, con respecto a tomar el modelo de ASEAN, ayer la propuesta de Oscar, que trató la parte institucional de intergubernamentalismo y supranacionalidad, puso como ejemplo, como estudio el caso precisamente de ASEAN. Y me pareció importante porque en ese sentido aporta. Bueno, me gustaría las respuestas a estas preguntas para luego, sí, retomar la palabra en algo. Ok, gracias Noemí, pero una pregunta es para Francisco Santos, ¿y la de ASEAN es para Alberto o para Óscar? Bueno, es para Óscar, porque, okay. Pero si me parece, no sé, no lo veo a Óscar. Agregando algo en ese sentido. Okay. Claro, exacto. Ok, gracias, muy amable. A Francisco primero, entonces, bueno, Francisco primero no, porque pareces el emperador, pero Francisco Santos. No, lejos de eso, muy alejado del imperio, muy alejado del imperio. Bueno, sí, muy interesante. Gracias, Noemí, por la pregunta, porque con los tiempos sabemos que, aunque el lunes tengo una presentación donde voy a mostrar una parte de mi investigación, concretamente la de la legalización, efectivamente hay que explicar bien a qué nos referimos cuando hablamos de estudiar las capacidades institucionales. Básicamente lo podemos ver de distintas maneras, pero concretando, de lo que se trata cuando hablo de capacidades es de ver qué posibilidades existen para que un conjunto de instrumentos de política y de política no exclusivamente aduanera o comercial, estamos hablando de instrumentos de política social, estamos hablando de políticas que tienen ganadores y perdedores, estamos hablando de políticas con costes de distribución, estamos hablando de políticas que van a requerir coordinación entre instituciones. En definitiva, de lo que se trata es de ver si las instituciones, los órganos regionales cuentan con las capacidades necesarias para poder implementar esas políticas. Porque una revisión así superficial apuntaría claramente a que no. Y la experiencia en Centroamérica definitivamente es que no, porque la mayoría de las políticas ni siquiera definen con qué tipo de recursos cuentan. Incluso hablamos de los documentos oficiales de las políticas, pero es que la producción normativa es deficiente también. Por ejemplo, los reglamentos, que son los instrumentos vinculantes, los reglamentos no aparecen por ningún sitio. En definitiva, estamos hablando ya de operatividad, pero concretando sería un análisis, por ejemplo, acerca de cómo aspectos como la membresía, por ejemplo, el control, el alcance, la centralización,
Y la flexibilidad, por ejemplo, es decir, cómo los instrumentos en cada una de esas categorías con las que cuentan las organizaciones regionales pueden responder a los desafíos de la cooperación internacional. Es decir, pueden responder a los desafíos de la gobernanza regional. Desafíos que, por supuesto, todos conocemos, que están en los costes de distribución, están en en el cumplimiento, es decir, la confianza en el cumplimiento, y está en la incertidumbre, básicamente. Es decir, cómo los diseños de las organizaciones actuales, a partir de esas categorías u otras que se identifiquen en cada una, pueden o tienen capacidades para responder a los envites que vienen de los problemas de cooperación entre los estados. Porque sin eso podemos estar hablando décadas sobre políticas y sobre planes de acción, pero si no somos capaces de identificar la problemática que hay para materializar esos procesos, yo creo que va a ser muy difícil. Y hay diferencia entre, por ejemplo, Mercosur, que tiene un alto nivel de legalización, y el SICA, que lo tiene más bien bajo. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Gracias. No, gracias a ti. Luego nos das el ejemplo en alguna de tus presentaciones. Y disculpa, Francisco. Le damos la palabra a Óscar. ¿Dónde estará Óscar? ¿Óscar está? Óscar Fernández, no lo veo. No, tengo Fernanda Caballero, pero no tengo a Óscar Fernández, que tenía problemas, me parece, para conectarse cuando Alan tampoco podía entrar. Ok, lo siento, Noemí, pero no, Óscar no está. No sé si Alan Fairley, que fue quien hizo la referencia a la ASEAN, quiere contestar o agregar algo a la pregunta de Noemí. Alan. No, fue Claveren. Ah, perdón, Alberto. Alberto está, ahí está. Alberto, te damos la palabra entonces, porque Óscar Fernández no está en la sala. Si tú, que propusiste lo de ASEAN, ¿quieres contestar o agregar algo a lo que dijo Noemí? La verdad, bueno, yo no puedo hablar por Óscar, por cierto. No, por supuesto. Por supuesto. No, yo creo que, digamos, la experiencia de ASEAN puede ser interesante, sobre todo porque el regionalismo en ASEAN ha logrado subsistir pese a grandes diferencias políticas, grandes intereses geopolíticos diversos, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, es un tema que está presente en nuestra propia realidad. Tú misma, Rita, mencionabas la posibilidad de encuentros informales entre presidentes, jefes de Estado, ¿no? De América Latina, pero la verdad es que todos sabemos que las diferencias que existen entre ellos son enormes, y en la medida en que existen esas diferencias, la verdad es que el diálogo se hace prácticamente imposible. Imaginemos una reunión en que está Bolsonaro por una parte, en fin, en que está, digamos, bueno, toda la realidad política que nosotros conocemos. Entonces, y curiosamente, en el caso de ASEAN, pese a enormes diferencias, sistemas políticos enteramente distintos, contrapuestos, en que hay países democráticos, hay países con partido único, etcétera, lograron avanzar y han generado todo un movimiento regionalista que la verdad es que es muy interesante. Sobre todo también en la parte más práctica, no solamente en la parte cupular. Entonces, yo no digo que ese sea el modelo que nosotros debamos seguir, en absoluto, pero la verdad es que la integración latinoamericana, sobre todo en el ámbito institucional, si analizamos el caso, sobre todo de la comunidad andina, que es el caso más manifiesto, se inspiró y siguió muy de cerca el modelo europeo, ¿no? Centroamérica también siguió un camino muy parecido. Mercosur, al final, también ha generado una institucionalidad bastante cercana a la europea. Y quizás haya que preguntarse si ese es el único camino existente, sobre todo considerando que la integración europea
respondió a un fenómeno muy único, muy singular, muy excepcional, muy difícil de imitar, pese a su, digamos, enorme éxito, más allá de Brexit, etc. El éxito yo creo que se mantiene. Entonces, simplemente la idea es diversificar un poco también nuestra mirada hacia otros procesos de integración. Era uno de los puntos que yo creo que quería plantear. Gracias, Alberto. Y Carlos Molina del Pozo, ¿está por hablar, me parece, o no? El micrófono. La verdad, sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La verdad es que yo no había pedido la palabra, pero sí estaba pensando y queriendo decir. Sí. Claro, yo estoy escuchándoos, no me quiero meter porque bueno, estoy escuchando las posiciones de los países latinoamericanos, ¿no? Acabo de oír a Alberto que hacía también un montón de años que no lo veía y que no tenía ocasión estamos ya los dos más mayores, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Y lleva razón, ¿no? Quizá hay que mirar a otros sitios, hay que tomar experiencias de otros lados. Pero yo me pregunto una cuestión que creo que es trascendental. ¿Qué entendemos por integración? Así que la primera pregunta que tenemos que plantearnos es ¿qué entendemos por integración? Luego ya buscaremos los modelos, pero primero, ¿qué es lo que queremos integrar? ¿Y qué es lo que queremos tener en cuenta para que se integre? Y ahí vamos a ver que efectivamente Europa tiene un modelo que ha sido seguido y que yo siempre he dicho y me habéis escuchado todos los que me habéis tenido que aguantar, que yo siempre he dicho, Europa no es la panacea, Europa no tiene todo, Europa es un desastre en muchas cosas y bueno, tomemos lo bueno que se pueda tomar, pero abandonemos y marginemos las cosas que son detestables, ¿no? Pero yo ahora, desde el punto de vista europeo, me planteo sinceramente que cuando estamos pensando en revitalizar o reformar o rehacer la Unión Europea, he dicho ya esta mañana que no lo vamos a poder hacer juntos, que es imposible, que no hay manera de ponernos de acuerdo todos. Por eso cuando escuchaba ahora que no hay forma de ponerse de acuerdo, claro que no. Claro que no. Yo he dicho esta mañana que lo que vamos a hacer, y parece que ese es el camino de la reforma de mayo, parece que vamos para adelante los que podamos ir para adelante conforme a lo que hayamos decidido que queremos hacer. Y luego que vayan juntándose, añadiéndose todos los que quieran. Las puertas van a estar abiertas siempre. A nadie se le va a negar. Pero lo que está claro es que no me puede usted obligar a que yo haga el grado de integración que a usted le interesa y no el que a mí me interesa. A mí me interesa ir más rápido o me interesa llegar a otras cotas y voy a ir a esas cotas sin que nadie me lo impida. Así que en América Latina yo creo que hay que hacer igual porque es imposible, las asimetrías son tremendas, como decía Alberto ahora, ¿no? Es imposible sentar a los presidentes, pues a Bolsonaro evidentemente no se van a poner de acuerdo. Tampoco es cuestión de que le estemos sentando como sentamos aquí en el Consejo Europeo a los jefes de Estado de Gobierno a que beban bien y coman bien, porque esa es al final la razón. Cuando tienen que tomar una decisión, se dejan de lugares bonitos para reunirse y de buenos vinos, y se llaman por teléfono y resuelven el problema y se dejan de reuniones. Es decir, hay una voluntad política de llevar a cabo un proyecto de unión. Tiene que haber una voluntad política. Si no hay voluntad política, yo insisto, no hay manera de hacer integración. Integración en el sentido que yo la entiendo, que puede que no coincida con lo que otros entienden. Por eso he dicho al principio que depende qué entendamos por integración. Muy bien. En fin. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias. Retomando entonces lo de Carlos, que me parece que pone también la mirada sobre algo bien concreto.
Y si nos preguntas qué queremos con la integración o qué buscamos con ella, en principio yo te diría que buscamos resultados, lo que decía en su ponencia Francisco el miércoles, buscamos resultados que mejoren la situación socioeconómica de nuestras sociedades. Y si para lograr esos resultados tenemos que trabajar con un grupo X de países y no con todos, pues yo creo que desde el punto de vista operativo la respuesta es trabajemos con ellos. Si algunos de esos resultados son aceptados por la población, generan una cultura, generan mayor contacto, generan cadenas productivas, pocas o muchas, eso puede hacer también que genere mayor atracción para que otros se vayan uniendo. En ese sentido, creo que la experiencia asiática es válida. Válida en el sentido de que la experiencia asiática no partió de una gran institucionalidad como modelo originario, sino que fue desarrollándose prácticamente a través de la práctica. Y tiene esa característica, no todos aplican lo que se decide, lo aplican a aquellos que voluntariamente quieren hacerlo. ¿Qué sucede? Cuando un grupo de 7, 8 países obtiene algún resultado positivo, comienzan los otros a sentirse atraídos y van a incorporándose. Entonces, esa quizás es una forma de desarrollo paralelo mientras en el grupo interinstitucional se van discutiendo los parámetros, obviamente, de una institucionalidad que coloque todo esto en un marco normativo con cierta trascendencia en el tiempo, o sea, que los gobiernos tampoco puedan estar cambiándolo a su gusto en cualquier momento. Entonces hay que combinar los dos elementos. Y le agradezco mucho lo directo de la intervención, Carlos. ¿Algún otro? Porque nos quedan, prácticamente tenemos 25 minutos. Entonces, ¿alguna otra intervención o cómo vamos a operar ahora? Rodrigo, ¿estás por hablar? Ah, perdón, Jonathan era. Los tengo confundidos, discúlpenme. Adelante, Jonathan. Bueno, gracias otra vez por la intervención. Yo me quedo pensando algo que he reflexionado después de las participaciones del doctor Rodolfo y del doctor Félix Peña, ¿no? Sobre, a veces creo que a la integración, o al menos es mi opinión, a veces a la integración le exigimos cosas de más, ¿no? Se ha desarrollado, se ha mencionado y se ha tratado el tema del desarrollo económico y cómo ciertos países se pueden poner de acuerdo para llevar a cabo esta evolución en sus economías y el devenir económico de sus sociedades. Sin embargo, me parece que uno de los temas fundamentales que a veces se le exige de más a la integración es que si cada una de estas naciones no tiene un plan de desarrollo económico hecho a sus especificidades y a sus necesidades y a su tipo de inserción a nivel internacional, no podemos esperar que la integración les dé estos planes de desarrollo. Pongo el ejemplo, el caso de México. Tenemos más de 2 décadas o quizá 3, donde ya no tenemos políticas de desarrollo industrial, pero estamos insertos en el TEMEC, antes TLCAN, donde México es de los principales exportadores de manufacturas como eléctricos, electrodomésticos y sobre todo el sector automotriz. Sin embargo, este tipo de inserción o este tipo de desarrollo productivo tecnológico no emana desde México, es todos los saltos tecnológicos que se reciben de las grandes empresas armadoras estadounidenses. En este sentido, creo que, y con esto cierro, el tema del desarrollo económico a partir de la integración y en el periodo post-pandemia, tenemos que también tener mucho cuidado en este tipo de análisis. O sea, no la integración de 3 o 4 o 5 países
va a funcionar en la misma medida si cada uno de las economías nacionales o de los problemas particulares no están siendo abordados desde su nación, ¿no? Y en lo que caeríamos es otra vez en frustraciones y decir la economía de los 5 países no evolucionó de la misma forma. Pues quizá no, porque los planes de desarrollo se tienen que sumar y concatenar en una estrategia de integración, más no la integración darle los planes de desarrollo económico a cada país. O al menos ese es mi sentido. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Y no para clarificar, porque estuvo muy clara, muy buena tu intervención, pero para puntualizar y a ver si entendimos todos bien, tú dijiste una cosa muy importante. No podemos desde la integración o a la integración exigirle que solucione problemas que a veces son problemas nacionales que sus respectivos estados no han asumido como tales. Entonces tampoco podemos esperar que la integración solucione todos los problemas. Y desde el ángulo de lo económico y el desarrollo, de la economía y el desarrollo, si los países no tienen proyectos o planes de desarrollo en ciertos rubros, no podemos imponérselos. Pero creo que justamente por eso el eje del comercio puede servir de pista, como quien dice, de pista mínima o de mínimo común denominador. Estos gobiernos de alguna forma exportan e importan y les interesa exportar más, les interesa generar empleo a través de esas exportaciones, aunque sea para ganar votos, no les importa quizás otra cosa, pero si les interesa esto, pues usar por lo menos la convergencia comercial para irle adjuntando los otros elementos. O sea, los elementos normativos, los elementos, por ejemplo, de integración productiva, el acercamiento entre los sectores privados de los países que estén dispuestos a cooperar, cuyos gobiernos tengan la voluntad política de cooperar entre ellos. Si esto crea una cierta relativa certeza, los empresarios van a moverse, aunque sean pocos, en esa dirección. Con respecto al caso que tú señalas de México en el TLCAN, donde hay una gran exportación industrial, pero dirigida desde Estados Unidos, yo recuerdo, porque también tengo mis años, ¿no? que cuando se creó el G3, yo recuerdo que las pymes mexicanas estaban encantadas porque se estaban integrando, ese era el término, con Colombia y Venezuela, y las que no podían hacer frente, digamos, a la oleada de productos importados que llegaban del norte, su expectativa era entonces vender, o sea, exportar hacia los mercados colombianos y venezolanos. Y que hubo una gran sinergia, lo que luego se cortó por motivos políticos. Entonces creo que el comercio, si los gobiernos empiezan por una regulación que lo facilite, puede atraer a otros actores y puede redundar en algunas ventajas sociales como generación de empleo. Y en este momento de crisis no vamos todavía quizás a preocuparnos por la calidad del empleo, pero lo ideal sería que a través de la cadena se mejorara. No sé si eso es extender mucho tu argumento o si vamos por ahí. Muchas gracias, sí, correcto. Ok, gracias Jonathan. ¿Alguna intervención más? Y si no, intentaremos puntualizar lo dicho hasta que tengamos oportunidad de sentarnos y escribir todo. ¿Rodrigo? No, estaba señalando que Noemí te pide la palabra. Ah, no la veo a Noemí. Francisco levantó la mano. Adelante, Noemí, disculpa. Sí, yo me preguntaba, con relación también a lo que planteó Félix, si la pandemia puso al descubierto las deficiencias que existían
en los sistemas de salud en América Latina, como también las desigualdades sociales, y no fuimos capaces de tomar una actitud solidaria y mancomunada para poder, así sea en lo inmediato, tratar de superar en los problemas que se dieron, ya sean los insumos, ya sean las vacunas, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos pensar es decir, en estas dos alternativas, en el observatorio que está planteando Félix y en la otra alternativa que existía, el plan de acción? Yo creo que este es un problema que, o sea, serán estas dos alternativas que tenemos que solucionar. Porque un problema inmediato no fuimos capaces de mancomunadamente dar la respuesta a este problema acuciante. Y hoy, en materia de salud, estamos cada uno de los países sufriendo las consecuencias de esta competencia que se dan incluso entre los laboratorios mismos. Pero la población mira qué es lo que está sucediendo, pero la población es la que sufre este problema. Y yo creo que ese problema, aunque estemos hablando de la post-pandemia, creo que es el problema inmediato que podría ser convocado. Es el problema que está sufriendo en estos momentos América Latina. Y la competencia pasa por aquí. Y es comercial también el problema. Es un problema comercial. Es un problema comercial en donde están involucrados los laboratorios. Es un problema de poder en donde están involucrados los gobiernos. Creo que la cuestión de la salud es uno de los temas convocantes. La educación, sí, también, porque fue otro de los sectores más afectados como consecuencia de esto. Y ni que hablar de los derechos humanos y los derechos políticos, porque si alguien tuvo la oportunidad de ver la televisión argentina de anoche y lo que está sucediendo en el Chaco, es realmente de lo más doloroso, lacerante que existe. Entonces, hay muchos frentes. Yo creo que no podemos hablar de la pospandemia. No sabemos cuánto va a durar este proceso. Y si vendrá otro, si hay una mutación, y cómo será. Esa es mi perspectiva y mi punto de vista. Okay. Muchas gracias, Noemí. Y ahora retomo un punto entonces de lo tuyo. Es muy importante entre los problemas que el más actual es todavía la crisis sanitaria. Estamos planteando una reactivación, un plan de acción, pero todavía la crisis no ha terminado. Entonces hay que buscar, quizás crear un primer nivel de cooperación política o de voluntad política en torno de la crisis sanitaria, que además es una crisis donde, o una guerra si quieren, donde todos deberíamos estar en la misma trinchera, porque todos queremos enfrentar y solucionar a la pandemia. O sea, no hay lugar, o no debería haber lugar, para enfrentamientos políticos ni polarización política en torno del problema sanitario y de la crisis que enfrentamos. Ese creo que es un punto importantísimo. Y una pregunta que esta mañana me hicieron en el chat, pero no llegué a contestar porque no la había visto, y Roberto tampoco, y se nos terminó el tiempo, era cómo se hacía para que colaboraran y cooperaran entre ellos estos gobiernos que estaban tan polarizados. Entonces, yo no espero que porque les digamos ustedes son los responsables vayan a cambiar de comportamiento. Pero estos actores políticos, ya sean líderes que están aspirando a llegar al gobierno o los que ya están en él, están interesados en los votos, están interesados en el apoyo. Nosotros somos académicos, nosotros escribimos,
nosotros publicamos, bien o mal, alguien nos lee, no sé, pero escribimos, publicamos, a veces algunos tienen columnas en periódicos, dan clases en salones a distintos niveles educativos. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es generar conciencia que los actores políticos tienen responsabilidad en solucionar este tipo de crisis y que no es necesario que todos compartan un solo modelo económico, una sola ideología, o que todos estén en la misma onda con respecto a todos los elementos para dar respuesta a problemas concretos. Entonces, te agradezco la intervención, Noemí. Y nos quedan 15 minutos, según mi... 12, perdón, menos, 12. ¿Me permite? Rodrigo, perdón, había pedido la palabra Rodrigo después de, Sí, bueno. de cuando apareció Noemí por el medio. Ahora sí. Gracias, Rita. Muy interesantes todas las... Chiquitos. Poquito. Adelante. Muy interesantes todas las reflexiones y yo creo que nos vamos enfocando ya a delinear cuál sería el resultado de este evento. Me llama la atención favorablemente, ¿no? Lo propuesto por Félix Peña, y uno de los puntos es incursionar en el análisis de la capacidad de trabajo conjunto que tiene la región, porque tenemos una serie de retos económicos, comerciales, financieros, políticos, de todo orden. También se ha mencionado que la integración no está para solucionar todo, es un mecanismo muy sui generis, al que confluyen voluntades políticas para entrar y para salir. Pero yo creo que es importante en estos momentos el poner en evidencia como académicos la necesidad de un proyecto político, por pequeño que sea. Si es para colaborar o cooperar en el enfrentamiento a la pandemia, o al narcotráfico, o al empleo, etcétera. Pero necesitamos un proyecto político que despierte la credibilidad que no existe ahora en los diferentes sectores de nuestros países. El problema de la integración es el que menos está interesando en estos momentos en donde ha tenido gran éxito la economía de mercado, porque se cree que todo lo soluciona el mercado. También debemos tomar en cuenta la geopolítica, en qué momentos está el mundo, y América Latina va a tener que desempeñar algún papel ahí, activo o pasivo, será absorbido por uno de los bloques. Nos conviene seguir con nuestra política de estar a la saga de una intervención en esa geopolítica que va a ser, que ya es, de gran influencia en nuestros países. Entonces, culmino con esta idea de que tenemos que, como académicos, proponer que es necesario un repensar de la integración a partir de algún elemento que nos una y hacer un proyecto político que tenga credibilidad. Gracias, Rita. Gracias. Había otro Jaime, ¿no? Que quería hablar. Adelante. Era Jaime, sí. Muchas gracias, muy concreto. Es que decía usted, somos intelectuales, escribimos en periódicos, escribimos en revistas. Y eso lo ligo con la propuesta de Pablo. Es decir, ¿por qué no pensar en que Gridale haga un periódico digital que circule una vez cada 15 días, una vez cada semana, que sean artículos cortos para que nadie se crea que tenga que leerse 20 páginas a la semana o 30 páginas a la semana, pero que también ahí se diga qué es integración. Se responda a la pregunta que Carlos Molina del Pozo hizo con mucha certeza, porque a veces le reclamamos a la integración lo que no es de la integración. Que ahí se diga también cuáles son las responsabilidades de los estados, porque los problemas que se han señalado en relación con la pandemia
tiene que ver con el desmantelamiento del Estado social de derecho en nuestros países, ¿verdad? Y el desmantelamiento de la seguridad social en prácticamente todos los estados. Y que también ahí se haga ese pulso, se lleve ese pulso de la institucionalidad. Concreto, no sé si llamarlo periódico o revista, no importa el nombre que tenga, pero que podamos ahí tener un espacio en donde cada uno tenemos 1 o 2 páginas de espacio para decir lo que creemos o para leer lo que otros han dicho y que nos va alimentando a nivel de América Latina y va creando esta cultura de la integración y esta identidad latinoamericana que hemos señalado. Ok, muchas gracias, Jaime, y como nos quedan unos minutitos, voy a abusar ya hablé demasiado hoy, necesito agua, pero no tengo aquí, pero quiero plantear algo, quizás, porque en los 6 minutos que nos quedan no vamos a resolver, pero sí hay una cantidad de ideas interesantes, que si ustedes me permiten, yo trataría luego de resumir y circularles en un correo a los que estuvieron participando y opinando esta mañana para que ustedes vean si están bien representadas sus ideas o si quieren agregar o quitar algo. Pero aparte de eso propongo, dentro de lo posible, que como va a haber discusiones también del plan de acción, donde se van a retomar quizás estos puntos u otros similares, dentro de lo posible tratemos de incorporarnos a las discusiones. Ya no podemos hacerlo del grupo 2 porque fue paralelo a este, pero que los que podamos nos incorporemos a la discusión o del grupo 3 o del grupo 4, obviamente si queremos escuchar las ponencias a todas, pero por lo menos a la última, porque tengo entendido que en el último panel o la última sesión de cada sala se va a tocar, se va a profundizar el tema del plan de acción. Entonces no es necesario que estemos todos en la misma sala porque colapsaría el número y no podríamos intervenir por YouTube. Pero algunos pueden ir al grupo 3 y otros al grupo 4, de forma que continuemos participando activamente en la discusión. No sé si están de acuerdo y bueno, obviamente el que pueda hacerlo, porque como decía Alberto, todos tenemos obligaciones más o menos y algunas coinciden con las fechas de las reuniones. Edgar, ¿quieres cerrar entonces? ¿O te perdimos? No, ahí estás. Cada grupo va a hacer una serie de reflexiones. El grupo 2, además, recordemos que cada grupo de trabajo tiene más o menos una centralidad temática. Este grupo 1 es el que tiene la centralidad temática de la pertinencia de la integración, de la validez de la integración, de la institucionalidad de la integración, del manejo político de la integración. Grupo 2, en cambio, hoy debió haber discutido sobre todo temas de armonización en una integración multidimensional, qué tipo de acciones desarrollables en esa integración multidimensional. Y la semana entrante tenemos pues también los grupos 3 y 4. O sea que aquí va a haber un trabajo en los diferentes grupos. Yo creo que sencillamente mi conclusión es de que, 1, hay que acortar las propuestas. 2, hay que, ante todo, plantear flexibilidad. Esto realmente es pasar a que una reactivación de la integración latinoamericana se hace a través de una integración flexible de diferentes velocidades, como en su momento, por ejemplo, le tocó hacerlo a Europa. Y nos llegó el momento ahora a nosotros en la pospandemia de reactivar la integración a través de una propuesta de tipo flexible. Y como dijo ahorita al principio, pues el jueves, la semana entrante, estaremos haciendo una reunión entre el grupito de responsable del documento del plan para hacer un balance entonces final
de lo que se habló en los 4 grupos y tener ya la reflexión final para el viernes 19. Bueno, gracias Edgar, gracias a todos por participar, gracias por su tiempo, por las ideas. Ahora viene tratar de poner todo esto de forma más o menos ordenada, pero creo que las ideas fueron muy valiosas. Yo aprendí mucho, no se me habían ocurrido algunos de los ángulos que han propuesto. Y bueno, desde mi parte, la coordinación fue muy agradable porque todos son realmente, digamos, académicos de altura, aunque algunos más bajitos que otros, y estuvieron realmente a la altura intelectual que necesitábamos para el diálogo. Entonces, los invito a seguir participando en el Congreso y nos estaremos viendo, por lo tanto, la semana próxima. Y a todos un gran aplauso y un gran cariño. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Jaime. Gracias, un saludo a todas y todos. Gracias. Gracias, Rita, y a todos. Gracias, Edgar, Muchas Rita. gracias. Muchas gracias. Un Buen abrazo. fin de Buen semana. fin de semana. Gracias. Buenas noches. Ok, Francisco. Buen fin de semana.